Note usted el juego de palabras que hay en el capítulo 17, versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás vencerlo. Palabras. El enemigo siempre vendrá a la vida suya cuando tenemos un obstáculo enfrente. Cuando enfrentamos una prueba en nuestra vida, lo primero que el enemigo pondrá en la mente del cristiano, no estoy hablando del inconverso, estoy hablando del cristiano evangélico: no vas a poder. Samuel capítulo 17, comenzando del versículo 40 y 51, y no deje de dar gloria a Dios. Dice: para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: esto es un asunto de yo te digo, tú me dices. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Yo quiero que usted le diga a su hermano: nuestra victoria está asegurada. Nuestra victoria está asegurada. Yo quiero que usted se siente, por favor. Esto es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Como siempre, se habla, se predica, se enseña desde este lugar. Y tenemos, obviamente, servicio tras servicio. Pero yo quiero que usted siempre tome su Biblia. Y últimamente he hecho mucho énfasis en esta Biblia tan deteriorada que usted ve en mis manos. Pero es que esta es mi compañera. Es que esta es la que revela día tras día el propósito de Dios para mi vida, para mi presente y para mi futuro. Yo quiero que usted no solamente tenga una colección de Biblias en su casa, sino que la Biblia que tenga, la que usted se sienta más cómodo para leerla, usted la pueda hacer su compañera y pueda leer, pueda amar el contenido de esta palabra. Porque entre más usted conoce de Dios, mejor funcionaremos en esta vida. Se lo garantizo. Esta Biblia es la que nos confronta con nuestro pasado, porque todos tenemos una historia, ¿no es cierto? Todos tenemos una historia escrita y una historia que se tiene que continuar escribiendo en la vida nuestra. Por lo tanto, esta Biblia nos confronta a nosotros con los planes y proyectos que Dios tiene. Y si yo le fuera a poner, obviamente, un título a la predicación de esta mañana, sería el siguiente:
Nuestra bendición no es producto del destino, sino que está condicionada a mis decisiones. A mis decisiones. Y es que la vida nuestra se compone de eso. Hoy nosotros somos el producto de nuestros pensamientos y decisiones que tomamos en el pasado. ¿Sí o no? Todos nosotros somos producto hoy del fruto de pensamientos que tomamos basado en las decisiones que consideramos que eran los mejores, o quizás no los más mejores, pero nos haya ido bien o mal. Hoy nosotros somos eso, el producto de nuestras decisiones y de lo que pensamos. Por eso la Biblia se encarga de renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de poder percibir las cosas en el mundo normal, natural. Pero Dios nos ha dado su discernimiento a través de la palabra para que podamos entender que las cosas normales que vemos, hermanos, en la mayoría tienen siempre un crecer, un fundamento espiritual. Y Dios nos ha dado la capacidad a nosotros, a través de su palabra, para poderle hacer frente a todo. Diga conmigo, a todo en la vida. ¿Por qué? Porque hoy somos criaturas nuevas. Somos hijos de Dios. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. Le ubico escrituralmente para que usted no crea que le estoy hablando filosofía ni cuentos, sino lo que la palabra dice. Yo quiero que usted y yo nos miremos siempre como lo que somos, como Dios ha siempre querido que nos veamos, no como cualquier cosa ni cualquier persona, sino como hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Pero dígame con un fuerte amén, amén. Porque eso me da a mí a entender también de que lo que le estoy diciendo está alcanzando un lugar en su corazón. Yo quiero que usted se convenza, por favor. Por mucho trauma, por mucho problema, por muchas heridas, por mucho, hermano, que usted venga arrastrando del pasado, usted y yo hoy somos hijos de Dios. Somos criatura nueva, creación nueva de parte de Dios. Y cualquier manera o forma que usted esté interpretando el presente, hermano, determinará el estado de salud que el día de mañana le pueda otorgar. ¿Por qué yo tomé a David? Y quizás usted esté cansado de oír hablar de David, que David mató al Goliat, que David mató leones, que David mató a osos. Yo quiero tomar otra faceta de la vida de David, y es la forma como David enfrentó a Goliat. Y es la forma como David se capacitó en Dios para poderle hacer frente al problema que tenía en ese momento delante de él. Yo quiero decirle a usted que usted en la iglesia no está en vano, que Dios le está preparando a usted, que constantemente estamos en preparación, porque cuando el problema surja, usted y yo debemos de estar preparados para hacerle frente, tanto espiritualmente, mentalmente, tanto preparado con la palabra, porque lamentablemente, amados hermanos, los problemas a veces ni siquiera tocan la puerta, llegan, se presentan. Y si no estamos listos en Dios, hermano, pueden llegar a desplomarnos. E incluso hay quienes que no se han podido levantar porque nunca estuvieron preparados para hacerle frente a la magnitud del problema que se les vino encima. David era un hombre, dice la Biblia, que era pastor de ovejas. Un hombre que nunca estuvo en su historia, ni quizás en sus planes, el que llegase a hacer lo que Dios quiso que David llegase a hacer. Quizás en la vida suya usted nunca soñó llegar un día a estar en una iglesia y confesar a Cristo como su Señor y su Salvador, como me pasó a mí. ¿Cuántas veces yo detestaba que me hablaran de Cristo? ¿Cuántas veces mi madre me decía a mí, mira mi hijo, pero Dios te ama? Y yo le decía, yo sé que Dios me ama, pero no me traigas a gente aquí a mi casa.
porque hablaba como un ignorante. Pero Dios en su misericordia tuvo esa paciencia conmigo y con usted. Con usted, sí, con usted. Usted que quizás criticaba, usted que quizás tiraba piedras, rompía las tejas, hablaba de los cristianos. Dios le ha mostrado a usted, en su paciencia y en su misericordia, que lo que usted nunca se imaginó era que el amor de Dios un día nos alcanzaría. Nos alcanzaría para poder bendecirnos. Y desde el momento que aceptamos a Cristo, nuestra vida comenzó a cambiar. ¿Sí o no? David acepta el desafío. Note usted, en el versículo 33 del capítulo 17, David llega a llevar una encomienda de parte de su padre al frente de batalla. David no esperaba, hermano, que le fuesen a dar la oportunidad de poder enfrentar el problema que tenía en vergüenza al pueblo de Israel. Dios le ha preparado a usted para que usted sea el representante de esa familia que todavía no conoce a Cristo. De la generación presente y las generaciones que irán llegando, es probable que usted sea el primer hombre, la primera mujer que se ha atrevido a creerle a Dios para poder seguir transmitiendo estas buenas nuevas, estas buenas noticias de salvación. Les guste o no les guste a esas generaciones, Dios le ha llamado a usted con una encomienda fuerte, seria, bendecida, para que se levanten nietos, bisnietos, familias, amados hermanos, de esa columna que es usted. Que es usted. David era la columna. David era el hombre que Dios tenía preparado para devolverle la dignidad al pueblo de Israel. Todos nosotros vivimos en un tiempo, hermanos, de acuerdo a las costumbres del mundo, ¿sí o no? Claro que sí. Vivíamos haciendo lo que nos daba la gana, amado hermano, y por eso es que venimos a la iglesia, venimos a Cristo con una mente totalmente dividida. Dividida porque no teníamos claro cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Y a medida hemos ido creciendo, hemos ido avanzando. Él le pregunta a Saúl, David le pregunta a Saúl, ¿qué le darán al hombre que venciere a ese filisteo incircunciso? Los hombres le dan una buena noticia y le dicen, le darán la hija del rey, le darán la mitad del reino. Quizás David ni siquiera pensaba ni en mujer ni en reino, si no había puesto la vista en ese filisteo incircunciso. Hay cosas en la vida, amado hermano, que ni tu dinero, ni tu pudiencia monetaria, ni social podrán jamás, bajo ninguna circunstancia, darte la victoria que solamente en Cristo la puedes obtener. Si usted le da un aplauso a Cristo, eso es importante. Usted podrá tener las mejores amistades. Usted podrá tener, en mi país le llamamos las mejores palancas que pueda tener para mover ciertas cosas pesadas. Podrá tener incluso lo monetario, pero eso a Dios le sale sobrando. Dios quiere enseñarnos un nuevo camino en el cual usted y yo aprendamos no a depender de aquello, aunque a veces es necesario. El dinero es necesario para algo, pero no para que Dios se glorifique. Dios se basta por sí mismo. Yo quiero que usted entienda que Dios se basta por sí mismo. Y cuando digo Dios se basta, es porque Dios coge a un pastor, no a un hombre entrenado en la guerra, en batalla, con armadura y con todo. No, Dios le iba a probar a ese hombre. Dios le iba a probar a Saúl. Dios le iba a probar a todo ese pueblo y a los filisteos, que él lo iba a derrotar con un hombre que no estaba capacitado, con armamento humano, ni con lanza ni con jabalina, sino con el poder de Dios. Sino con el poder de Dios por excelencia. Y esto es lo esencial. Note usted el juego de palabras que hay en el capítulo 17, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás vencerlo.
palabras. El enemigo siempre vendrá a la vida suya cuando tenemos un obstáculo enfrente. Cuando enfrentamos una prueba en nuestra vida, lo primero que el enemigo pondrá en la mente del cristiano, no estoy hablando del inconverso, estoy hablando del cristiano evangélico: no vas a poder. No vas a poder. Y es ahí donde entra ese juego tan importante de lo que el enemigo pueda decirme a mí o le pueda decir a usted, pero también de lo que Dios me ha dicho a mí por excelencia. Y es necesario poder considerar estas palabras. En estos días escuchaba al señor Donald Trump, el multimillonario, el magnate que hablaba por la televisión, y cuando él decía una frase, inmediatamente anoté lo que él decía, porque él decía: todos en la vida pensamos de una forma o de otra cualquier cosa, pero creo que en lugar de pensar cualquier cosa, deberíamos de pensar, dijo, en lo que edifica, en lo que él usó esta palabra, en lo que te ayuda a que el propósito del éxito y el triunfo se desarrolle en tu vida. Y es que lamentablemente, amados hermanos, muchas veces malgastamos tanto el tiempo en cosas que no edifican. Malgastamos tanto nuestro tiempo, hermano, y le damos, 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 hermano, y al fin y al cabo no llegamos a ningún lugar bueno. David no era de esos hombres. Cuando le dicen a él: yo era pastor de ovejas, y cuando venía un león o venía un oso y me quitaba uno de estos cabritos que tengo en la manada, yo salía tras de él y se lo quitaba. Y dice: y si se levantaba contra mí. Tremendo hombre. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba de la quijada y lo mataba. Fuera oso, fuera león, tu siervo lo mataba. Vea usted la mentalidad de David. David no comía cuento. ¿Por qué? Porque estaba definido. Y le dice: así también será este filisteo en mis manos. Jehová me lo entregará, y todo el pueblo sabrá que Jehová es Dios, Dios todopoderoso. Y es que debemos de entender por qué razón no podemos permitirle jamás a que frases que nos maldigan puedan entorpecer el propósito de Dios en nuestra vida. Dígale a su hermano: no permitas que frases que te maldigan puedan entorpecer, aleluya, el propósito que Dios tiene para con tu vida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. En la vida hemos tenido tantas experiencias como tales. A lo mejor no vas a poder, a lo mejor no es para ti, a lo mejor estás pidiendo mucho, a lo mejor eso, a lo mejor. Pero es que Dios es tan exacto, su esencia es tan maravillosa, que insiste una vez, insiste otra vez y vuelve a insistir, y nos asegura diciéndonos: ya te he dicho que no es con tus fuerzas, que no es con espada, que no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Y es que lamentablemente, amados hermanos, venimos de un mundo de complejos, de un mundo en el cual hemos sufrido algunos más golpes que otros.
Algunos han sido causados por nuestras decisiones, pensamientos. Otros fueron causados, llamémosle, por las circunstancias, y otros por personas que el diablo quiso, hermano, usar para marcar la vida nuestra. Pero yo quiero hablarle a usted, por favor, amado hermano, e insistir que debemos de aprender a renovar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla claramente en Corintios de la siguiente manera. Primera de Corintios 13:11. Dice: cuando yo era niño, ya usted se lo sabe de memoria y me lo estará hasta repitiendo. Pero el hecho no es que yo lo sepa de memoria. Es como yo hago que esta palabra se filtre en mis pensamientos y baje a mi corazón. El apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Y es que todos hemos pasado por ese proceso de niñez. El día de ayer nos visitaba una de las nietas, y cuando vi a uno de los bisnietos y lo tomé en mis manos, tiene como 8 meses, pude comprender, amado hermano, una gran verdad. Fue como un choque eléctrico. Y me vi yo como con una realidad que no había visto. Y era que me transportó, diría yo, al Señor, y me hizo ver el origen cuando yo era un niño. Y algunas cosas comencé a recordarlas y a ubicarlas esporádicamente en esas facetas de la vida que todos recordamos. Algunas ni quisiéramos hablarlas porque son tan dolorosas y vergonzosas. Otras, pues las hablamos como con más libertad, porque como que no avergüenzan decirlas. Y mientras lo veía, me comencé a ubicar cuando comencé a crecer y a pensar y a tomar decisiones. Y entonces esas decisiones hubo concebimientos donde esos hijos nacieron. Quizás no se le daba la importancia porque al fin y al cabo quizás era demasiado joven. No estaba preparado para aquello, pero había que hacerle frente a la situación. Luego vinieron los hijos, los demás, luego los nietos y luego los bisnietos. Y me doy cuenta que se levanta una generación donde hay hijos, donde hay nietos y hay 4 bisnietos. Donde yo puedo decir: Señor, yo te doy gracias. Porque si bien es cierto, hay cosas en la vida suya y la mía que usted las ha hablado hasta con orgullo. Pero no hablo de ese orgullo malo. Hablo de ese orgullo en usted, su corazón se siente totalmente agradecido por aquellas cosas buenas que Dios ha permitido que pasen en su vida. Esto es parte de nuestra historia. Por eso es necesario, cuando hablamos como niños, entendí que había un lenguaje que se me enseñó a cómo hablar, a cómo caminar, que Dios usó a personas para poder bendecirme. Pero en el crecimiento fui dejando aquellas prácticas de niño y me fui convirtiendo en un hombre, como usted también, una dama, como usted también, una persona adulta. En Cristo, cuando nacemos de nuevo, acontece lo mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y todos hemos nacido. Pero definitivamente Dios quiere que nosotros crezcamos. Que no sigamos siendo los mismos niños espirituales. No. Pablo usa prácticamente esta comparación. Y él dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Y es que todos tenemos un inicio para parvulear palabras. En el Evangelio de igual manera. Usted podrá tener 1 año, 6 meses, 10 años, 15 años, 20 años. Y usted no puede, bajo ninguna circunstancia, seguir hablando pensando como que es un niño espiritual. Usted tiene que mejorar. Usted tiene que cambiar. Si victoria
victorias en la vida usted quiere, si usted quiere ver que el desarrollo del panorama de bendición que Dios tiene para su vida, usted tiene que comenzar a hablar como Dios quiere que usted y yo hablemos siempre. Que dejemos lo que era de niño, aleluya, y comencemos a hablar como cristianos, aleluya, evangélicos, personas maduras en Cristo, instruidas por el poder de su palabra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y dice aquí, hablaba como niño, pensaba como niño. O sea que esas inmadureces que a veces se presentan, hermano, porque en este camino uno se queda a veces sorprendido de personas que uno cree que tienen la madurez, y sorpresa, en el momento que más meritorio se necesita poner en práctica lo que por años ha aprendido, hermano, fallan, quedan cortos de los años, del tiempo, la enseñanza, las predicaciones, porque siguen siendo niños, niñeces. Usted no ha escuchado esa expresión, a veces parece un niño. ¿Por qué? Por sus infantilidades, por esas cosas tan infantiles, por esas cosas tan sin madurez que se dicen, que se piensan. Juzgaba como niño, juzgaba, dice el apóstol Pablo, porque a veces juzgamos de una forma tan infantil, tan inmadura, que dejan mucho que desear. David era un joven, sí, era un joven, pero de infantil no tenía nada, de inmaduro no tenía nada. Era un hombre aplomado en la palabra, era un hombre con fundamento de Dios, seguro de sí mismo. Dice que era joven, que era de buen parecer, pero un hombre que estaba seguro de sí mismo y de lo que Dios iba a hacer en él, y de lo que Dios iba a hacer en él. Note usted la declaración con que comienza Goliat a insultarlo. Si usted me sigue, usted se dará cuenta la estrategia que Goliat usó, o sea, la estrategia que el diablo usó para desmoralizarlo. Para desmoralizarlo. Le dice que David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril. Él andaba un saquito aquí. El saco pastoril era donde ponía la comida, ponía algunos pedazos de lazo para su trabajo pastoral, pero también ponía las piedras que él escogía para ahuyentar a los animales. Era su bolsa de trabajo. Él escogió las 5 piedras. Él como pastor sabía las piedras que eran mejor. Y dice que inmediatamente las puso en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Había una seguridad. Quiero quizás detenerme un poco, porque en la seguridad que usted y yo debemos de tener cuando enfrentamos al enemigo, debe de, por sobre todas las cosas, preponderar, abundar la seguridad de que Dios nos dará la victoria. Esto no es trabajo de niño, sino de una persona adulta que ha aprendido a crecer en Dios a través de pruebas, a través de luchas, a través de obstáculos. El hombre y la mujer de Dios hemos aprendido a creerle a Dios. Cuán grave sea tu prueba o tu lucha, el hombre y la mujer de Dios no se echan hacia atrás, no dudan,
bajo ninguna circunstancia, sino que le creen a Dios. Que Dios hará lo que Dios tenga que hacer, pase lo que pase, se mueva lo que se mueva, te hablen lo que te hablen, veas lo que veas. El hombre y la mujer de Dios, dice que David se movió hacia el filisteo. O sea que no retrocedió. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo no sé qué usted está esperando en Dios, pero yo en Dios, hermano, siempre he esperado lo mejor. Yo quiero que usted le diga que está al lado suyo, estamos esperando the best, lo mejor, lo mejor. Diga lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Bendecimos el nombre del Señor. I rejoice every time I pray to the Lord. Yo me regocijo cada vez que oro al Señor. ¿Sabe por qué? Porque me ha enseñado a conocerle. En las buenas no, en las malas. Es que yo he llegado a conocer a Dios como nunca lo había conocido. Cuando no tenía recursos, Dios me dio los recursos. Cuando no tenía las herramientas, Dios me dio las herramientas. Cuando estaba enfermo y los médicos no decían esperanza alguna, Dios fue mi sanador. Dios ha sido mi bandera. Dios ha sido mi proveedor. Dios ha sido mi fundamento. Dios ha sido nuestro todo, para todo y en todo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y hasta aquí podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gloria al nombre del Señor. Por eso es tan esencial. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, dice una versión, de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque por fe yo sé que cuando yo salgo a enfrentar al enemigo, a la vida, a los problemas, a los enemigos de nuestra salud espiritual, cuando se levanta a través de la familia, del hijo, la salud, las finanzas, la economía, cuando se levanta a través de diferentes formas y maneras de los planes y proyectos que Dios tiene para con tu vida. ¿Cuántas veces, hermano, tú no te has detenido en el camino a pensar como yo no voy a poder lograr hacer esto? Esto es demasiado difícil. ¿Cuántas veces has considerado a veces, hermano, echarse hacia atrás en proyectos buenos que tú sabes que te van a bendecir en el futuro, y de que todo lo bueno en la vida requiere de esfuerzos, de fe, confianza y esperanza en Dios? De que hay momentos, hermano, que te vas a quedar quieto, pero no quieto e inactivo, no, te vas a quedar quieto esperando que Dios vaya limpiando el camino, para luego tú moverte un paso más, un paso más, un paso más, para luego volver a correr, a veces caminar, a veces, hermano, lento, pero seguro, porque la batalla no es tuya, sino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. David dejó lo que era de niño. Dejó lo que era de niño. Salió de las faldas de mamá y de papá hace tiempo. Siempre en la vida he creído que como padre le dimos a nuestros hijos las alas para que tomaran decisiones. Buenas o malas, tenían que tomarlas. Y algunos me dijeron, no, pero son demasiado jóvenes. No. El joven tiene que aprender. Cuando uno está siempre encima de los hijos, los inutiliza totalmente, los hace inútiles. El padre tiene que ver a su hijo aprender a caminar y se cae.
y lo ayuda. Levántate, mijo. El niño vuelve nuevamente, hasta que el niño camina. El padre tiene que sentirse orgulloso de que enseñó a caminar a su hijo, tanto cuando era un niño como cuando es un adulto. Usted tiene que sentirse satisfecho de la instrucción y de lo que usted le dio a su hijo, mientras su hijo le permitía que lo hiciera. Pablo dice: cuando ya yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Siempre he dicho, yo no intervengo en las decisiones de mis hijos, jamás. Se enamoró de la mujer que se enamoró, gloria a Dios. Esa fue la que usted escogió. Nunca en la vida, delante de Dios, estuve diciendo con mi esposa: no, esa mujer no te conviene. No. Porque cuando usted y yo escogimos, dijeron, ¿qué hicimos? Nos decían no, nosotros dijimos sí. Porque estábamos empecinados en aquellas cosas. En este camino, cuando Dios dice no, es porque Dios dice no. Es porque Dios dice no. Y Dios tendrá sus razones suficientes para que a veces Dios dice no, o Dios dice espera, porque todavía no es tiempo. Pero todo lo de Dios es bueno por excelencia. Es bueno por excelencia. Yo quiero que usted entienda, está hablando un hombre que tiene 30 y tantos años sirviéndole al Señor. Y me he encontrado en situaciones que he querido desautorizar la voluntad de mi vida, hermano, y cuando lo he hecho me he metido en el problema más serio de mi vida. Hoy me he aprendido mejor a refrenar y dejarle: Señor, si tengo que esperar, voy a esperar, pero que se haga tu voluntad. Aunque a veces la voluntad de Dios no me agrade, Dios tiene suficientes razones para intervenir en nuestros asuntos, porque le hemos aceptado como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nadie debe de tener la influencia suficiente en la vida mía ni suya para sacarme dentro de la voluntad donde Dios te tiene en este momento. Nadie. Dice la Biblia que David corrió hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia el filisteo. ¿Por qué? Cuando David acepta el desafío, David estaba totalmente preparado. Diga conmigo, preparado para enfrentar al enemigo. Preparado. Usted jamás puede entrar en batalla inseguro. Usted jamás puede enfrentar al enemigo inseguro de que Dios le dará la victoria. Porque será un fracaso. Será un fracaso eminente. Cuando Donald Trump hablaba estas palabras, si bien es cierto, este hombre es lo que es, pero es un hombre próspero y exitoso en la vida.